Buenas noches, soy Ana María Lomelí, es un gusto saludarlos. Sabemos que es mejor prevenir que lamentar, pero una pregunta, ¿de casualidad tiene a la mano su mochila de supervivencia en caso de sismo? Hoy al filo, Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Comenzamos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gracias por estar con nosotros. Y quisiera iniciar platicando de por qué cambió el nombre de la Secretaría. Era la Secretaría de Protección Civil. Era la Secretaría de Protección Civil y la doctora Sheinbaum nos planteó una prioridad, que era priorizar la cultura de la prevención por sobre el paradigma del emergencista que estábamos siguiendo. Y eso significó que de Secretaría de Protección Civil se convirtiera esto en Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, en donde estamos verdaderamente trabajando todos los temas de prevención y protección civil, lo cual significa que no vamos a dejar de trabajar el tema de la emergencia. Tenemos un equipo interesante, importante dentro de la Secretaría para hacer eso, pero estamos privilegiando la prevención. ¿Cómo privilegiar la prevención? Porque no tenemos esta cultura, no tenemos este hábito, esta costumbre en nuestro país. A ver, ¿cómo estamos trabajando? Primero que hicimos una reingeniería de la Secretaría. Y eso significa que de 2 direcciones generales que tenía, en este momento tenemos 4 direcciones generales. Una que tiene que ver con análisis de riesgo. Es decir, ahí estamos viendo todo lo que tiene que ver con el atlas de riesgo, que es un verdadero atlas de riesgo. ¿Por qué? Porque en este momento estamos poniendo todo lo que son las amenazas y los peligros de la ciudad, pero también todas las vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales, jurídicas, institucionales, urbanas, sobre ese plano. ¿Qué quiere decir esto? Que el atlas de riesgo es un atlas más dinámico. Es un atlas en donde podemos determinar e identificar cuáles son los puntos de intervención que tenemos que tener. A ver, ahí me gustaría detenerme. ¿Cuáles son? Sabemos, por ejemplo, ahorita estamos viviendo lo del Popo, sabemos lo de los sismos. ¿Qué más debemos saber en la capital? Tú debes saber que la Ciudad de México es una ciudad multiamenazas. Y multiamenazas significa que tenemos peligros y amenazas de tipo geológico, que no solamente son el Popo, también son los sismos que tenemos a cada momento, pero también tenemos hidrometeorológicos, es decir, todo lo que significa las lluvias extremas, la posibilidad de inundaciones, encharcamientos, deslaves, etc. Pero también tenemos una tercera riesgo y amenaza, que son los peligros antrópicos, que son los peligros que el propio hombre, genera. Por ejemplo, que son las gaseras, por ejemplo, los derrames, por ejemplo, los incendios. Es decir, esos son peligros antrópicos que tenemos. Las vulnerabilidades económicas, sociales, etcétera, se sobreponen a estas capas de las amenazas y peligros, y podemos ir identificando cuáles son los lugares con más riesgo que hay en la ciudad. ¿Sí? En relación a tu secretaría, Miriam, he escuchado hablar del plan familiar. ¿Qué es? El plan familiar, pues, es una herramienta muy importante que cada ciudadano, que cada persona debería tener. ¿Por qué? Porque el plan familiar te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer antes de un sismo, ¿sí? ¿Qué tienes que preparar antes de un sismo en tu vivienda, en tu trabajo, en tu escuela? Y finalmente terminar este plan familiar con una especie de cédula en la cual tú pones tu nombre, tu tipo de sangre, los lugares de encuentro con tu familia, el resto de tu familia. Es decir, pasar a cualquier cosa, por lo menos tú tienes una cédula que permite identificar a la persona e identificar, todo lo que tienes que saber con respecto a tu familia, primero. Eso es parte en este momento de una preparación, de una capacitación que estamos realizando, en primer lugar, con todos los funcionarios del sector público de la Ciudad de México. Estamos haciendo 3 cosas. 1, dándole información sobre los fenómenos perturbadores que existen en esta ciudad, para que los tenga en cuenta. 2, dándole esta herramienta que es el plan familiar, que es una especie de guía que les permite saber paso por paso qué es lo que tienen que hacer
en estas tres partes: casa, escuela, trabajo. Y tercero, le estamos dando una guía rápida de lo que tienen que hacer desde el primer minuto hasta las 72 horas. Es decir, los funcionarios públicos de esta ciudad van a tener que participar activamente, te digo, en el caso que tengamos un sismo a futuro. ¿Cómo le hace a una persona que quiere estar involucrada en estos temas? A lo mejor, pues que la familia, que algunos vecinos tomen un curso, pues para irse familiarizando, porque yo creo que no podemos esperar a que la autoridad llegue. Hay que ser un poco más proactivos. Finalmente es algo que nos favorece y que necesitamos todos, ¿no? Ahora, tenemos que ser proactivos y yo creo que la ciudadanía poco a poco, te digo, ha ido elevando su nivel en la cultura de la prevención. O sea, ya nadie en esta ciudad, te digo, pues a nadie le pasa desapercibido lo que es esta ciudad. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, lo que queremos es ir bajando cada vez más, te digo, la capacitación a todos y cada uno de los ciudadanos y de la población de esta ciudad. Esa es una instrucción directa de la doctora Sheinbaum de que todos tenemos que participar en un caso, te digo, de evento extremo. ¿Por qué? Porque el gobierno en sí no tiene todas las capacidades para poder responder, sino que tenemos que hacerlo en forma corresponsable. Sí, hay que ser un equipo. Exactamente. Y somos un equipo ciudad. Población y gobierno somos un equipo ciudad. Y ahorita que estamos hablando del Popo, hablabas de que en 7 delegaciones, en 7 demarcaciones, en 7 alcaldías, se están tomando las medidas pertinentes. ¿Cuáles? Yo te diría que prácticamente en todas estamos entregando recomendaciones para todas las alcaldías. ¿Cuáles son esas? Ahora, hay seis especialmente, te digo, que están en el sur de la ciudad, que podrían tener, te digo, mayor caída de ceniza que en otras. ¿Cuáles son estas? Son Iztacalco, son Iztapalapa, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, y Coyoacán, fundamentalmente. ¿Sí? Estamos entregando recomendaciones específicas para la posible caída de ceniza. Es decir, hay te digo, algunas acciones. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Yo te diría, por ejemplo, que cerrar puertas y ventanas en caso de caída de ceniza, cubrirse ojos, cubrirse boca, evitar usar lentes de contacto por una parte, no realizar actividades físicas, por ejemplo, fuera de su casa y tampoco en las escuelas, en el caso de caída de ceniza, cuidar a las mascotas, no dejarlas afuera de la casa, tapar todos los recipientes que existen en las partes de los techos, en las losas, tapar también las coladeras. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, te digo, la ceniza se puede ir por las coladeras. No usar agua para limpiar la ceniza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ceniza con agua se convierte prácticamente en no solamente en lodo, casi, te digo, en cemento, y por lo tanto eso va, te digo, a tapar las coladeras y podríamos tener... ¿Entonces qué? ¿La barren? Barrerla y ponerla en envases plásticos, te digo, para que después se la lleven. Pero en ningún caso usar agua para limpiar la ceniza. Entre otras muchas cosas. Hemos sacado alrededor de 7 o 8 recomendaciones, te digo, que son infografías que estamos entregando en forma permanente. Estamos actuando muy unidos y muy de la mano con la Comisión Nacional de Protección Civil en este tipo de acciones y estamos también, te digo, en contacto permanente con los titulares del resto de los estados que también están en esta situación, como Puebla, como Tlaxcala, como Hidalgo, como Estado de México. Te digo, estamos formando un equipo de titulares que está mirando esto y está permanentemente relacionado con CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención, que nos está dando la información, te digo, de cómo se va comportando el volcán día a día, e incluso en el día tenemos 2 o 3 comunicados en relación a qué es lo que está pasando. Y en relación a los sismos, ¿cuál es? Porque este trabajo pues es también permanente. Trabajo permanente, por supuesto. Primera prioridad de la doctora Sheinbaum, además, te digo, tú debes saber que el segundo día de gobierno de la doctora Sheinbaum se conformó y se instaló el Consejo de Protección Civil de la ciudad y en este momento nosotros estamos trabajando intensamente en un plan de emergencia para sismos que evidentemente pues, tendrá la participación
de todos los sectores, de sector público, sector privado y sector social. Para recordar un poco antes de despedirnos, ¿qué debe de tener la mochila de seguridad, esta mochila que deberíamos de tener todos a la mano? Pues, ¿Desde hace cuándo? Sí, es una mochila, te digo, en donde primero tú tendrías que tener algunos artículos, un kit de primeros auxilios, ¿sí? Documentos. Y sobre todo lo que estamos insistiendo mucho en que haya documentos. Por lo que pasó en el 2017 y por lo que pasó en el 85. Sí. Es decir, hay mucha gente, te digo, que sale de su casa, pierde sus cosas y no tiene ningún papel. Y por lo tanto nosotros lo que decimos es, tienen que tener las escrituras, tienen que tener los planos por lo menos básicos de diseño arquitectónico y estructurales, tienen que tener, digo, todos los papeles personales, ¿ya? Que le permitan después ser reconocidos no solamente como propietarios, Sí, tramitar sino como cualquier cosa. Exacto. Arquitecta Miriam, ¿te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de ideas, trabajo, Trabajo, equipo, precaución, precaución, apoyo, prevenir, prevenir, compromiso, funcionario público, funcionario público comprometido, cenizas, ceniza, cuidados, agua, agua, ahorro, precaución que habíamos dicho, precaución es información, prevenir, prevenir es acción, cultura, cultura sigue siendo compromiso, educación, educación, esfuerzo. la Ciudad de México. La Ciudad de México, un equipo. Muchas gracias, arquitecta Miriam. Y pues vamos a estar muy pendientes del plan familiar, de todo esto de lo que está hablando. Es algo que a todos nos ayuda pues a vivir mejor. Y eso es lo que queremos, que esta ciudad se transforme. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas a noches. ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.